Otra vez en este tiempo de estudio de la palabra del Señor, estudiando específicamente el libro de los Hechos. Que Dios te bendiga ahí donde estás, en tu lugar. Un gran saludo a la Iglesia del Renuevo y a tantos hermanos que están viendo. Allá Robert Cálcena, el pastor en Paraguay, le mandamos un gran saludo. Hermanos que están en Ucrania, compartiendo también, recibiendo la palabra y compartiendo el tiempo con nosotros, los bendecimos, y tantos hermanos en Rusia, en otros países que están compartiendo la palabra. El Señor les bendiga. A todos los hermanos, Dios les bendiga y que Dios pueda hablarnos hoy a través de su palabra. Que Dios te guarde, te puedas recibir fuerzas nuevas y bueno, estemos atentos. Que Dios bendiga su palabra. Quiero compartirte unos textos del capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a considerar también el capítulo 3. Dice en el libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumplió lo que el Señor Jesucristo había dicho. El Señor Jesús había hablado a sus discípulos lo tenemos registrado en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8. El Señor Jesús les había dicho, después de su resurrección, Él se apareció en varias ocasiones, en una ocasión hasta había como 500 personas juntas, pero a sus discípulos le dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, que reciban ese poder. Dice, recibiréis poder. Cuando estudiamos el libro de los Hechos tenemos que tener presente dos cosas. Primero, que son los hechos del Espíritu Santo, es decir, del Cristo resucitado por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Y tenemos que tener presente la palabra poder, dinamis. La palabra poder nos habla de la investidura que recibiría cada uno de los hijos de Dios. Pensemos un poco el contexto general de la historia. Me gusta considerar siempre un estudio en el contexto general de toda la Biblia. Entonces, cuando analizamos el Antiguo Testamento en sí, todo el Antiguo Testamento, y lo consideramos como un bloque, el Antiguo Pacto, el primer pacto que el Señor hace, el Señor había prometido ya que vendrían tiempos donde Él manifestaría su poder, no solamente sobre algunas personas como sucedió en el Antiguo Testamento, sino que después el Señor ya promete en el libro de Joel capítulo 2, que tenemos una referencia muy clara, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre los esclavos, sobre los siervos, sobre todo, o sea, sobre toda persona el Señor prometió que iba a enviar su Espíritu Santo. El libro de los Hechos es el cumplimiento de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo lo que encontramos registrado apuntaba hacia ese momento trascendental, histórico, fundamental para el cristiano, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su muerte, su resurrección y luego su ascensión y que finalmente envía el Espíritu Santo. El Señor había prometido que el Espíritu Santo estaría con nosotros y estaría en nosotros. Ahora, hay personas que lamentablemente se han perdido bendiciones y se pierden bendiciones pensando que cuando murieron los 12 apóstoles se terminaron todos los milagros. Bueno, es una pena que algunas personas piensen respeto, pero que piensen eso, porque en realidad el Señor dijo, ustedes me serán primero a Israel y después a nosotros también, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ustedes serán mi especial tesoro, le dice al pueblo de Israel, y ustedes me serán un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso es lo que el Señor quería, ungirlos, prepararlos para que
transmitieran el mensaje del amor de Dios a toda la humanidad en aquel tiempo. Ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento también que el Señor dice, ustedes son reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, y para manifestar su luz, ¿no? Que nos sacó el Señor de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Vos y yo, usted y yo, si estamos en comunión con Dios y le hemos entregado nuestra vida al Señor, nos convertimos en reyes y sacerdotes y el Señor quiere manifestar su poder a través de nosotros. Bueno, en el libro de los Hechos nos encontramos que se desata el poder de Dios prometido por el Señor Jesucristo. Le dice a sus discípulos, ustedes van a ser revestidos de lo alto y van a recibir poder. Cuando lo analizamos en el contexto del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento solo algunos privilegiados, por así decirlo, algunos muy bendecidos, recibieron poder, la presencia del Espíritu Santo, como un Sansón, como David, como Saúl en su momento, y tantos otros profetas y hombres y mujeres de Dios que recibieron la presencia de Dios en un instante, en un momento determinado, pero no quedó el Espíritu Santo actuando en forma constante sobre las personas, sino que descendía, actuaba y otra vez se iba. Pero ahora lo que el Señor Jesucristo había dicho, lo reitero, en días pasados lo dije, el Señor Jesús les había dicho, conviene que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, y ellos se pusieron tristes porque no entendían. Conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Espíritu Santo, que los va a consolar, que va a estar con ustedes. Y la promesa, poder. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Es decir, si miramos la historia de la iglesia, si miramos el plan de Dios en el contexto general de la Biblia, vamos a ver el plan de Dios. Vemos que en inicios el Señor tiene su autorrevelación, comienza a mostrar su plan muy lentamente al pueblo de Dios a través de toda la historia, pero todo apuntando hacia un momento histórico, la venida del Señor Jesucristo, el Mesías prometido, que traería la salvación, la posibilidad de la salvación a toda la humanidad. Luego, no queda ahí, sino que el plan de Dios, el Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, tenía un cuerpo físico como el nuestro. Es decir, estaba limitado a un cuerpo físico, a estar en un determinado lugar, en un determinado momento. Pero luego, el plan del Señor era que el poder fuera puesto o vertido en sus discípulos, en todos sus hijos, para que seamos testigos, y eso es el mandato que el Señor nos ha dejado en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el plan de Dios y ahora vamos a ver que el poder de Dios se desata. Lo que Cristo había profetizado y le había prometido a sus discípulos, ahora lo vamos a ver el cumplimiento. Entonces, en el Hechos capítulo 2 nos menciona que estaban unánimes, juntos, los 120. Algunos dicen que estaban reunidos en el aposento alto. Otras personas piensan que como era las 9 de la mañana, era la hora tercera, es decir, para los judíos comenzaba el día más o menos a las 6 de la mañana y la hora tercera sería, si le agregamos 3 horas más, serían las 9 de la mañana. Entonces ellos se reunían a orar a las 9 de la mañana en el templo en realidad. Entonces probablemente eso explica que cuando los hermanos, los 120, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios descendió, de repente la multitud los podía escuchar libremente. No podrían la multitud haber subido al aposento alto porque eran miles de personas, o cientos al inicio, que estaban escuchando, y después, fueron miles. Cuando se ponen de pie los discípulos y comienzan a predicar, y Pedro comienza a hablar, ahora ya revestido del Espíritu Santo y desciende el poder de Dios. Entonces con esto en mente, como una introducción un poco más amplia, nos encontramos en Hechos capítulo 2, donde nos dice que el día del Pentecostés, prometido por el Señor, vino el poder de Dios. Poder en ese momento para ser transformados, poder para hablar en otras lenguas y testificar y hablar del Señor, pero también, no solamente que el poder era
ese momento de unción, de capacitación, de gracia de Dios, sino que había un plan, como digo siempre, un plan establecido por el Señor. Ustedes se acordarán o habrán leído que en los evangelios el Señor Jesucristo, estando en su ministerio, realizando su ministerio, Él llamó a los 12, pero además de los 12, tenía un grupo más grande, el de los 70. En un momento, el Señor capacita a los 70 y les dice, bueno, vayan de dos en dos y prediquen. Sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, prediquen que el reino de Dios ha llegado. Luego de que los 70 volvieron, dice la Biblia que volvieron con gozo, porque decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Ahí es donde el Señor le dice, cuidado, no se alegren tanto de que los demonios se sujeten, sino pónganse contentos de que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente, no era circunscripto a los 12 solamente el poder de operar milagros, de sanar, de liberar, sino que fue también para los 70. Y luego, cuando llegó en el Pentecostés, el Espíritu Santo capacitó a los 120. Y luego dice la Biblia que hubo más llenamientos o más bautismos. Y vamos a leer en el libro de los Hechos que dice que porque la promesa del Espíritu Santo es para todos los que el Señor llamare, para todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces reciben el Espíritu Santo, reciben la investidura y reciben el poder. O sea que pasamos de los 12 a los 70, de los 70 a las multitudes y también a todos los discípulos y también a nosotros. Nosotros como hijos de Dios podemos orar por los enfermos con la gracia, con la bendición del Señor, estando nuestra vida en orden, orar por los enfermos y estos se sanarán. Podemos orar por los que están endemoniados y los endemoniados quedarán libres. Esa es la promesa que el Señor nos ha dejado para todos los hijos de Dios. Por supuesto que hay orden dentro del cuerpo de Cristo, hay un orden establecido. El Señor ha establecido a distintos ministerios que son regalos a la iglesia para entrenar al pueblo de Dios para que todos juntos como pueblo, como iglesia, realicemos el ministerio que el Señor nos ha llamado a desempeñar, a realizar. Entonces en el libro de los Hechos ahora dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, desciende el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, luego de esto, Pedro se pone en pie, comienza a predicar y se convierten como 5.000 personas. También fueron bautizadas, seguramente que también recibieron el bautismo del Espíritu Santo, gran cantidad de todos los que creyeron, y pasó algo ahí, hubo unidad, hubo un buen espíritu, estaban todos juntos. Y después, finalmente, nos dice cuando estaba predicando Pedro, que la gente dijo, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fueron compungidos de corazón y hubo arrepentimiento, hubo salvación de las personas. Entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41, y así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, es decir, inspirado por el Espíritu Santo, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3.000 personas. Como 3.000 personas, ahí el poder se desató. Todo lo que el Señor venía diciendo durante tantos años, ahora se cumple, que llega en la conversión masiva de 3.000 personas. Y algo que ocurría en aquel momento, que era distintivo de los creyentes y que debe ser también de nosotros en esta época, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Por supuesto que era lo que Cristo les había enseñado y todo basado en lo que se vino enseñando durante miles de años a través del Antiguo Testamento, es decir, perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que Cristo les había enseñado y les dejó como gran comisión. También perseveraban en la comunión unos con otros, había unidad.
en el partimiento del pan, no solo compartían lo que sería la Santa Cena, sino también en las casas comían, porque en realidad cuando el Señor establece la Santa Cena con sus discípulos, era en el contexto de una comida. Estaban comiendo, de repente hace un alto el Señor y le dice, hagan esto en memoria de mí. Y así que los creyentes hacían eso también. Participaban y perseveraban en el partimiento del pan. Compartían con los necesitados, pero a la vez recordaban las enseñanzas del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo y también que el Señor vendría otra vez. Y también perseveraban en las oraciones. Esto es como introducción al mensaje de hoy y no creo que pueda finalizar el mensaje, lo vamos a ver el miércoles que viene. Pero dice la Biblia que cuando vino el poder de Dios, sobrevino temor a toda persona. Temor reverente, no miedo, temor reverente hacia Dios. Vieron lo sobrenatural. Comenzaron a ver que todo lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. Y dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La Biblia no exagera nunca. Cuando dice muchas maravillas y señales, se está refiriendo a milagros. Ocurrieron milagros impresionantes, milagros, señales, prodigios, maravillas, sinónimos de los milagros del Señor, ¿no? Eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, los nuevos creyentes, los 3.000 y más, estaban juntos. Tenían en común todas las cosas. No era un comunismo. Lo que daba a entender era que compartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Es decir, nadie pasaba necesidad porque cuando alguien veía que un prójimo, un hermano, estaba con necesidad, lo ayudaban inmediatamente. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No es algo que quedó como un mandato de que tenemos que vender nuestras propiedades, sino que era un momento donde los hermanos que tenían más recursos veían a los de menos recursos, porque había tanta gente en ese tiempo en Jerusalén y creyentes, los nuevos que se añadieron, y cada vez venían más porque escuchaban del mover espiritual que ocurría en Jerusalén y no tenían sus trabajos, no tenían sus recursos, y los que tenían más recursos compartían con los que estaban con necesidades. Así que dice, no había ningún necesitado porque todo se suplía dentro del seno de esa iglesia recién nacida, o que ya había nacido antes pero que ahora se estaba multiplicando. Y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Hechos capítulo 2, versículo 46, si lo está siguiendo en la Biblia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermoso. El tiempo donde la iglesia comienza a darse cuenta que el poder de Dios se había desatado. Esta unidad, esta comunión, esta gracia, esta bendición era imposible sin la presencia del Espíritu Santo. Porque siempre el ser humano es egoísta, se pelea, hay discusiones, hay contiendas, pero había venido el Espíritu Santo que trajo esa gracia para la unidad. Y algo más que pasaba, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el pueblo en general los alababa, los reconocía y decía que algo especial está pasando en esta gente. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo operando. El Espíritu Santo vino para quedarse. Y lo más maravilloso es que el Espíritu Santo también actúa en nosotros, quiere actuar a través de nosotros. Ese mandato, lo que el Señor Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, es para nosotros, es para la iglesia del Señor. Era para los discípulos, para todos los discípulos que vinieron después y por extensión, somos discípulos del Señor para nosotros también. En el nombre del Señor somos testigos hasta lo último de la tierra. Ahora vamos a pasar al capítulo 3 del libro de los Hechos. Esta introducción es para que notemos dos cosas muy importantes. Primero, el ministerio del Señor había finalizado aquí en la tierra y envió al Espíritu Santo y descendió el poder. Entonces, como
estoy compartiendo hoy el mensaje tiene que ver con que el poder prometido se desata ahora, y vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos en los próximos miércoles, Dios mediante, que el poder de Dios está actuando en cada instante cuando los hijos de Dios se ponen en las manos del Señor. En nuestro caso, nosotros también como cristianos podemos ejercer este poder y se puede ver el poder en nuestras vidas. Hechos capítulo 3, y presta atención, es un pasaje hermoso. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena sería las 15, si son las 6 de la mañana más o menos que empezaba el día para los judíos. Si le agregamos ahí 9 horas más, son las 15. Entonces, en las 3 de la tarde, la hora de la oración también. Pedro y Juan subían juntos al templo y dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, es decir, con una parálisis, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos o agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis la mira, ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este, señalando seguramente al que había sido paralítico, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, ya por segunda vez, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bueno, nos vamos a quedar por ahí en el relato. Les decía, el título de este mensaje, de este estudio hoy, es El poder se desata, ¿no? El poder del Espíritu Santo se desató. Había sido prometido por el Señor Jesucristo: recibiréis poder. Y esa palabra es para nosotros también: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Acá se cumple. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, como a las 3 de la tarde, porque tenían a las 9 de la mañana el tiempo de la oración y a las 3 de la tarde el tiempo de oración en el templo, y estaban ahí. Ellos tenían una vida de oración, ellos tenían una vida de comunión, una vida de búsqueda de Dios. A veces nos preguntamos por qué no ocurren los milagros en nuestra vida, por qué el Señor no nos responde. Bueno, muchas veces
Dios no nos responde porque no hay fe suficiente en nuestra vida. Uno de los motivos, porque no estamos en comunión, porque no buscamos la presencia de Dios. Y entonces eso, al no tener fe suficiente, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, al estar en la presencia, en la comunión con el Señor, ahí es donde ocurren los milagros. Pedro y Juan estaban en la presencia del Señor, estaban en comunión. Y dice que subían juntos al templo a la hora de la novena, en la oración, es decir, que mantenían un tiempo de oración todos los días, de comunión. Y es algo que nosotros también en este tiempo y en todas las épocas tenemos que tener presente. Más que nunca en este tiempo de pandemia o después de post-pandemia, como sea, tenemos que velar en oración. La Biblia nos enseña, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo decía, orad sin cesar. Entonces, cuando estamos en comunión, cuando estamos tomados de la mano del Señor, podemos oír la voz del Espíritu Santo suave que nos habla y nos dice, bueno, orá por esta persona. Y Jesús nos dijo, le dejó como mandato a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y les dijo, orando, oren por los enfermos, limpiad leprosos, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Y ahí habla las cosas que van a suceder a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Y acá se cumple, el poder de Dios se desató, y en el versículo 2, estamos en Hechos capítulo 3, era traído un hombre cojo de nacimiento, es decir, con una parálisis, no se podía mover, no podía caminar, y lo ponían, dice, todos los días a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Esa parte del templo le llamaban, esa puerta le llamaban La Hermosa porque era una puerta bellísima, era incrustada justamente con oro y con plata, es decir, una belleza, realmente era preciosa esa puerta. Entonces lo colocaban en ese lugar donde pasaba mucha gente para recibir algún tipo de limosna, para poder ayudarse económicamente y que hiciera algo también, imagino, este hombre que estaba lisiado. Y esta persona, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. El Señor Jesucristo podía haber sanado a este hombre, tal vez no se encontraron nunca, o tal vez el Señor muy a propósito, sabiendo todas las cosas, no lo sanó para que la gloria de Él fuera ahora notoria y para que la iglesia pudiera crecer. Pedro mira a este paralítico, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, lo miraron y le dijo, míranos. Y el hombre estaba en una actitud queriendo dar lástima y dice, míranos, y levanta la cara, lo mira, y entonces él les estuvo atento esperando recibir algo, alguna moneda. Y aquí viene esta frase que es histórica, es algo tan notable para el evangelismo. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Y bueno, quizás estamos en esa condición nosotros, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esa frase es algo que debe quedar muy, muy presente en nuestras vidas. No tengo plata ni oro, creo que todos podemos coincidir, o la mayoría podemos coincidir en que estamos en la misma condición de Pedro, ¿no? Y Juan. No tengo plata ni oro, pero había algo que él tenía para darle. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenían los discípulos? ¿Qué tenía Pedro y Juan para compartir? El poder de Dios. Jesús dijo, recibiréis poder, y así Pedro y Juan, Pedro que antes había negado al maestro y que era tímido y a veces era ciclotímico, ahora ya lleno del Espíritu Santo, le dice al hombre, lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? La presencia de Dios. Queridos hermanos, a nuestro alrededor hay personas que están lisiadas, tal vez no físicamente, pero están lisiadas espiritualmente. Personas que están angustiadas, amargadas, personas que están tristes, personas que están atadas por demonios, y tal vez ni nos piden ayuda, o a veces nos miran como diciendo, a ver, ¿qué podés hacer? Y no están esperando que le demos
una palabra simplemente de aliento, bueno, que te vaya bien y entiendo tu dolor. No, lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos para darle? Tenés la gracia del Señor si sos un hijo de Dios, si estás en comunión con el Señor, tenés la gracia de Dios, tenés el poder de Dios, tenés la bendición de Dios para compartir. Lo que tengo te doy. Pero asegurémonos de tener algo para dar. Si tenemos tristezas, nosotros también, amarguras, si estamos deprimidos, no vamos a dar nada, no vamos a poder, vamos a estar vacíos. Pero es necesario que nos dice los textos, los versículos precedentes. Pedro y Juan iban al templo ¿a qué? A orar. Tenían comunión. Y al tener comunión, el poder de Dios estaba en su vida para poder ministrar. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenés hoy para compartir con el necesitado? Tenés parientes, tenés vecinos, tenés amigos, tenés amistades, gente que está necesitada. ¿Tenés algo para dar? Que podamos decir, no tengo plata ni oro, no pasa nada. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos? Tenemos la unción del Señor, tenemos la gracia de Dios, tenemos la bendición de Dios y tenemos que orar por la gente que está triste, tenemos que compartirles al Cristo vivo, compartir la gracia y la bendición del Señor. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tremendo. Una palabra, pero eso no se le ocurrió a él solamente, fue inspirado por el Espíritu Santo. De ahí la importancia que vos y yo, usted y yo, estemos en comunión con el Señor. El Señor conoce nuestra necesidad. A veces, hermanos, no podemos mirar al que está necesitado porque estamos con una mirada muy egocéntrica, pensando en nuestras necesidades, en mis intereses. Estamos en un mundo cada vez más egoísta. La Biblia dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará, la maldad aumentará. Y es lo que está ocurriendo, un egoísmo tan grande en este tiempo. Bueno, en todos los tiempos, pero ahora cada vez la maldad va aumentando, así que el egoísmo es peor. Dios nos ayude, que podamos salir de nuestra propia mirada localista, de pensar en nosotros y ver al prójimo, ver al otro y decir, ¿qué puedo hacer? Entonces acá Pedro y Juan dicen, no tengo plata ni oro, que es lo que le vendría bien a este hombre, pero lo que tengo te doy, algo mejor que la plata, algo mejor que el oro, es la presencia de Dios, es más preciosa. Este hombre no necesitaba tanto la plata y el oro como sí, la sanidad. Lo que tengo te doy era el poder que Jesús les había dicho, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y vos y yo, si recibimos al Espíritu Santo, hay poder, el poder de Dios. Tenemos que permitir que fluya, tenemos que llenarnos de ese poder todos los días. Levántate y anda. Acá hubo fe y acción, porque fíjate o fíjese que dice, y tomándole por la mano derecha le levantó. Si hubiera dicho simplemente ahí, levántate y anda, y hubiera esperado Pedro, quizá no se hubiera levantado el hombre, porque en su mente este hombre tenía en claro que él no se podía mover. Ya lo intentó tantas veces, no se podía mover. Así que había como barreras en su mente. Y él lo tomó de la mano y lo levantó. Cuando da este paso de acción, no solamente de fe, ahora de acción, lo levanta al lisiado, al paralítico, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, dice la Biblia. Es decir, ahí cuando nosotros ponemos acción a la fe. Por ahí hay personas que dicen, Señor, dame un trabajo, pero no ponen la acción. Señor, ayúdame para poder crecer espiritualmente, pero no estudia, no se prepara, no pone acción. La fe sin obras es muerta, nos va a decir el Nuevo Testamento. Entonces, aquí al momento se le afirmaron los pies del paralítico, los tobillos, y tuvo una restauración instantánea. Y saltando, miren ustedes, primero se le afirmaron los pies, los tobillos y saltó. El poder de Dios en su vida, la sanidad que corría por su cuerpo, se puso en pie y anduvo. Y no solamente caminó todo tímido, imagínense que este hombre era de nacimiento enfermo,
tenía totalmente todos los músculos, los tendones, estaban totalmente consumidos, no había posibilidad de que hiciera esto. Fue un milagro creativo también porque los músculos se afirmaron, de repente el Señor hizo una sanidad increíble, algo difícil para un no creyente de poder entenderlo. Dice, y no solamente se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando, y algo más, saltando y algo más, alabando a Dios. Qué tremenda transformación ocurrió en un segundo porque alguien lleno de Dios lo miró y no solamente lo miró, le dijo: lo que tengo te doy. Vos y yo tenemos mucho para dar. Tenemos mucho del Señor. Si estás en oración, ahora no te descuides en la oración, no te descuides en la comunión, no te descuides. Es tiempo de estar más que nunca capitalizando esta prueba que estamos pasando. Este tiempo de cuarentena no es para que nos deprimamos y estemos pensando: ¿cuándo pase esto? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? En esta hora de la prueba podemos tener el gozo del Señor, la fortaleza del Señor, capitalizar esta prueba para fortalecernos, para estar llenos de Dios y que podamos compartir el poder de Dios con el necesitado. Fue para testimonio la sanidad de este hombre, testimonio a todos. Tuvo un alcance impresionante. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Era algo tremendo. Estaban acostumbrados que Jesús hacía milagros, pero cuando Jesús murió y después resucitó, ellos se sentían totalmente, el profeta, algunos pensaban todavía que Jesús no era el Mesías, y lo mataron, y estaban ahí con decepción, pero de repente el poder de Dios ahora actuando en otros hijos de Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, era conocido por años, esa persona estaba ahí. Y dice, se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, ahí el cojo los estaba agarrado, no porque se iba a caer, sino porque estaba tan contento. Dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, tanta gente que comenzaron a tomar más espacio en el templo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿No? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto. Qué bueno estas palabras, qué bendición. Pedro les aclara, le dice, no es por nuestro poder. Hermano querido, hermana, si vas a orar por una persona para que se sane, no se va a sanar por tu poder. Si vas a hacer un bien a alguien, no va a ser por tu capacidad. Es Cristo en nosotros. El poder, en la gracia, es Cristo actuando a través de nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder. Recibiréis poder. Vuelvo otra vez. El poder se desata aquí y comienza a verse. Pero algo que hace Pedro, le da la gloria a Dios. Pedro y Juan le dan la gloria al Señor. El Dios de Abraham y de Isaac, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Vosotros negasteis al Santo, matasteis al autor de la vida, y comienza a testificar. Finalmente en el versículo 19, ahí la palabra es Pedro y Juan, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí estaba hablando del arrepentimiento, de la conversión, y sigue hablando. Vamos a verlo el miércoles que viene, pero yo quiero detenerme en la sanidad de este hombre, alguien que estaba tullido, alguien que estaba sin posibilidades de hacer nada por sus propios medios, él tenía que mendigar en una situación tristísima, creo que digna de lástima, pero el poder de Dios cambió la situación. Pedro y Juan le dicen, no
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nosotros también en este tiempo podemos decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la bendición del Señor. Y hermanos queridos, el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos de bendición para que llevemos una palabra de aliento, de liberación. Este hombre, el paralítico, ahora ex paralítico, nunca había podido entrar al templo. No estaba permitido que un lisiado, en la condición de él, entrara al templo. Se tenía que conformar con las migajas en la puerta del templo, pero él no podía entrar a hacer sacrificios a Dios, a adorar a Dios, él no podía hacerlo. Pero él recibió la sanidad. Para finalizar, hermanos queridos, hay un mundo a nuestro alrededor, personas que están lisiadas emocionalmente, lisiadas espiritualmente, personas que están sin fe, sin esperanza, tan tristes, angustiadas, amargadas. Hoy hay personas desesperadas. Y quizás nosotros podemos decir, bueno, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Compartamos lo que Dios nos dio. Dios nos dio su poder. Si tenés al Espíritu Santo, si tenés la presencia del Espíritu Santo, podés compartir la gracia de Dios. Si no tenés el bautismo del Espíritu Santo, pedilo. Es para todos la promesa, dicen Hechos capítulo 2. Es para todos y para cuantos el Señor llamare. Y Dios dice que nos llama a todos. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. Búscalo, pedilo, decirle, Señor, yo quiero. Rendile tu vida al Señor. Decirle, Señor, necesito más de ti. Quiero esa llenura para hacer que mi vida sea transformada y pueda ser un instrumento de bendición. Que podamos orar por los enfermos. Y yo hoy siento en mi corazón esta carga, me siento guiado por el Señor para orar por las peticiones. Si tenés alguna petición en tu casa, en tu vida, en tu salud, en tu economía, créele a Dios por un milagro. Ahora, Dios no solamente quiere darnos un milagro, sino quiere que nosotros seamos agentes de bendición para que a través nuestro ocurran milagros. Así que hoy rendile tu corazón al Señor. No le pidas los milagros solamente. No busques los milagros de Dios, busca al Dios de los milagros. Busca la presencia de Dios, busca más del Señor. Hermanos queridos, en el nombre del Señor, les pido en este tiempo, busquemos más que nunca al Señor. Fortalecete en el Señor, llenate de Dios. Dios tiene poder para que tu vida sea bendecida y puedas ser de bendición para otros. Ahí quiero orar por los que están enfermos, por los que están debilitados, por los que están luchados, por los que no tienen fuerzas, por los que quieren bajar los brazos. Quiero orar en esta hora. Y si tenés algún problema de salud, poné tu mano sobre tu corazón. Créelo en el nombre del Señor que Dios te está tocando en esta hora. Dios tiene poder. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo ahora a mis hermanos, cada persona, ahí donde se encuentran. Señor, en el nombre de Jesús, reciban. Los enfermos reciban sanidad. De la cabeza a la planta de los pies. Tócalos, Padre. Reprendo toda enfermedad. Reprendo toda dolencia. Ahora, en el nombre de Jesús, todo malestar se va. Todo problema, Señor, estomacal se va. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad de los huesos se va en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema cardíaco. En el nombre de Jesús. Reprendo ahora la enfermedad. Reprendo toda dolencia. Y creo lo que dice tu palabra, Señor. Que por tu llaga fuimos nosotros curados. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, envío palabra de sanidad para los enfermos. Aquellos que no pueden conciliar el sueño, que no pueden dormir, que no pueden descansar, que están tristes, que están amargados, que están angustiados, reciban libertad. Los que se sienten atados, están atados en esta hora por algún pensamiento malo, hasta suicida, en el nombre de Jesús. Ahora declaro libertad, declaro liberación completa y bendigo a mis hermanos, los bendigo en el espíritu, los bendigo en el alma, los bendigo en el cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que extiendas tu mano para sanar,
para liberar, para fortalecer. Que ahora tus hijos reciban las fuerzas del cielo, fuerzas nuevas. Sean benditos de ti en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Recibilo en esta hora. Decirle, Señor, yo recibo tus fuerzas, recibo tu ayuda, recibo tu sanidad. Créelo, créelo. Recibo, Señor, esa bendición para mi vida. Hermano querido, hermana, nos veremos otra vez nos conectaremos el día viernes a las 19 horas. No pierdas la bendición del Señor. Llénate de Dios en este tiempo. Dios te guarde. Nos reencontramos entonces. Y el domingo a las 19, recordá, prepara todo porque vamos a tener Santa Cena. Vamos a distancia, pero vamos a estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dios te bendiga. Dios te guarde. Chao. Bendiciones.